se puede comprobar cómo la orden de detención que se emite contra Korta Arrizabalaga se transmite únicamente a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Esto nos muestra cómo en un momento determinado la Ertzaintza, de voluntad propia, se inmiscuye en un procedimiento en el cual no ha sido convocada. Esto nos demuestra un afán, un empeño de practicar esta detención que además no se compadece con aquellas declaraciones que realizó la consejera de Seguridad, Beltrán de Heredia, diciendo que estaban obligados a cumplir órdenes. Vemos que hay, si no una contradicción, tal vez dijo mentiras la propia consejera, y eso precisamente es lo que queremos que eso nos aclare por medio de una pregunta escrita que acabamos de registrar. La detención practicada por la Consejería de Seguridad, practicada por la Ertzaintza, se realizó de plena voluntad. Se organizó el despliegue para practicar la detención de plena voluntad y asimismo se asumió los gastos que ese despliegue tuvieron, que luego después se querían imputar además a las personas que en Ondarroa estuvieron protestando. Nos parece una forma perversa de interpretar lo que es un modelo de policía integral. No lo comprendemos, teniendo en consideración que el proceso que se había seguido en contra de Eutzal Korta había estado plagado de irregularidades, estaba sobre él planeaba la sombra de la tortura, el vídeo que supuestamente se había grabado durante la incomunicación no aparece, la propia Alcorta tenía ya cumplida la mitad de la pena en prisión preventiva, y además en un momento político en el que consideramos que la sociedad vasca está demandando que los presos deben de ser traídos de uno en uno a Euskal Herria, y precisamente el PNV parece que está en la dinámica justo contraria, que es de llevarlos de uno en uno a cárceles españolas. Esta era la declaración.